Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, breve, muy breve repaso. Regresa a 1 Samuel capítulo 13. Y mientras llegas, quisiera plantear algunas preguntas tal vez. Muchísimas gracias. ¿Puede un líder, puede un rey maldecir a su nación? Sí, de hecho es lo que vamos a leer. No debe. De hecho, es lo que vamos a leer. Y la pregunta para aplicarla a nuestras vidas es, ¿será que es posible que nosotros maldigamos a nuestra nación? ¿O es posible que maldigamos nuestro hogar o maldigamos nuestra familia? ¿Es posible que nosotros estemos trayendo maldición? Muy bien. Vamos a ver en Samuel, 1 Samuel 14 que toca hoy día, pero vamos a repasar un par de detalles del capítulo 13 antes. Y quisiera plantearte esto, una persona que no lo conocí nunca en persona, se llama Wayne Barber. Wayne decía, él fue de gran influencia para personas que invirtieron mucho en mí. Él decía, dame buen liderazgo y yo seré perezoso en la oración y en la palabra y en toda disciplina espiritual. Dame mal liderazgo y yo estaré de rodillas buscando tu rostro y diligente en toda disciplina espiritual. Repito, Wayne Barber decía, dame buen liderazgo y yo seré un ocioso, un perezoso en la palabra y en toda disciplina espiritual. Y que eso es lo que ocurre, ¿verdad? Si el liderazgo está haciendo bien las cosas, entonces el resto nos confiamos, bueno, que lo haga él. Y él decía, dame mal liderazgo y entonces yo estaré diligente en la palabra y en toda disciplina espiritual. Pero ¿por qué tiene que ser así, no? ¿Por qué será que si tenemos a alguien que está haciendo bien las cosas, nosotros nos confiamos y dejamos de hacerlas? ¿Y por qué cuando el liderazgo hace malas cosas, entonces ahora sí la iglesia vuelve a orar, vuelve ahora sí a la palabra, a clamar, Señor, sácanos de esta situación? ¿Por qué será que tiene que ser así, no? ¿Por qué somos tan rebeldes? Bueno, con eso en mente, leamos estos capítulos. Vamos al capítulo 13. 1 Samuel 13, ¿lo tienes? Vamos a leer unos cuantos versos, solo para tener algo de contexto. Y es que ya Saúl ha sido nombrado rey, ¿verdad? Y el verso 1 dice, después de esto aconteció que teniendo, estoy en segunda. Ya iba a leer de Absalón, perdón, yo me equivoqué. Ahora sí, Saúl tenía 32 años cuando comenzó a reinar y 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Entonces, capítulos 13, 14 y 15 nos va a resumir gran parte de esos 42 años. Gran parte, de hecho el capítulo 14, verso 47, nos resume todo el reinado de Saúl, en estos versos. Dos versos dice, cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. Y dice de él, el autor, a donde quiera que se volvía resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de las manos de los que los saqueaban. Entonces, Saúl es un vencedor, es un libertador para Israel. Liberta a Israel de un poco de naciones, particularmente de los filisteos, esa fue su mayor guerra. Pero dice que libró a Israel de las manos de los que lo saqueaban. Particularmente menciona una nación que son los amalecitas, y eso es capítulo 15. Cuando lleguemos al 15 nos vamos a estrellar, porque Saúl hace un error garrafal. Regresemos al capítulo 13. Entonces dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Verso 2, Saúl escogió para sí ¿cuántos hombres? Ok, si tienes ahí algo con que anotar, escríbelo.
Para sí escogió 3,000 hombres, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas, en la región montañosa de Betel. ¿Y cuántos estaban con Jonatán? 1,000 con Jonatán. ¿Quién es Jonatán a todo esto? Se nos introduce a Jonatán por primera vez aquí. Y qué tremendo hombre que es Jonatán. Bueno, 1,000 están con Jonatán en Geba de Benjamín, y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda, de eventos pasados aún. Verso 3, y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos, y tenemos aquí en detalle algunas cosas. Pero hacia el verso 8 dice que él estaba esperando a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de ir a la batalla. Dice, él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces tenía 3,000 personas, pero el adversario, verso 5, tenía solo en carros, tenía 30,000 carros. Aparte, jinetes, tenía 6,000 jinetes, y dice, y gente de a pie como la orilla del mar. Como la arena en la orilla. Quítame ese texto, por favor, borra eso de ahí. Abran sus Biblias. Saca esa diapositiva inmediatamente. Estoy leyendo de paso otra versión. En sus Biblias, lean en sus Biblias. Verso 5, ¿qué dice? Y los filisteos se reunieron y eran como la arena de la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, y entonces del pueblo, los pocos 3,000 que estaban con él, 2,000 de hecho, porque 1,000 estaban con Jonatán, se empiezan a dispersar. Entre los lugares que se esconden en cuevas, se esconden en sembríos, se regresan a sus ciudades, son capturados un porcentaje alto. Y entonces, ¿cuántos quedan? Verso 16, y Saúl dice, verso 15, entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibea de Benjamín, y Saúl contó al pueblo que todavía se hallaba con él como 600 hombres. ¿Cuántos le quedan a Saúl? Entonces, él con esa desesperación, Samuel no llega, están acampados para la batalla. De 3,000 le quedan 600, dice, no, hay que ofrecer el sacrificio ya, no podemos luchar sin la bendición del Señor, y lo espiritualiza, ¿no? Él, siendo de tribu de Benjamín, arma un altar, o hace armar un altar, ofrece un sacrificio a Jehová y comete pecado. Únicamente los sacerdotes, los levitas, debían hacer u ofrecer los sacrificios. Y entonces busca al Señor de esta forma. Y cuando llega Samuel, apenas él acaba de ofrecer el holocausto, verso 9, por ejemplo, 13:9, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, él lo ofreció. Sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, de aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, y tú no llegabas, y los filisteos reunidos, y tú señalaste que vendrías, verso 12, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Lo espiritualiza, tremendo, ¿no? Así que me vi forzado, y yo ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento del Señor, tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Alguien sabe de quién se está refiriendo? Pues ustedes ya se han leído la Biblia. ¿O vieron la película? ¿Qué hicieron? ¿La película? ¿La Biblia de los niños? No, la Biblia. Muy bien, David. Ese es David, un hombre conforme a su corazón. Todavía no aparece en el texto nada más que esta mención, ¿verdad? Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Y ahí lo tenemos. Bueno, Dios sentencia sobre Saúl en el capítulo 13. Y esto no va a dejar de tener una consecuencia de sus acciones. ¿Cuántos soldados le quedaban? 600 apenas. Y entonces, en efecto, se van para la batalla. Y vámonos ahora sí al capítulo 14. O más que ir para la batalla, se viene un tiempo de espera. Y así son todos los capítulos, desde el capítulo 13 hasta el final de Primera de Samuel. Vamos a ver cuántos capítulos tiene Primera de Samuel. ¿Quién lo recuerda? Hasta el 31.
De hecho, hasta a 2 Samuel 1, así es la vida de Saúl. Es una vida de espera. Y lo que está esperando lo vamos a ver hoy. Está esperando que Dios hable. Y Dios ha decidido no hablarle más. Primero, la sentencia. El reino no será tuyo, sino que he levantado un hombre conforme a mi corazón. Él será el príncipe y él heredará el reino. Y el capítulo 14 que nos corresponde hoy. Ahora Saúl maldice al pueblo. Ahora, los eventos que llevan bueno, cuando tú lees una narrativa acá en Occidente, tenemos principio, una trama, tal vez un clímax, el desenlace y el fin. Entonces es una narración lineal. En los tiempos bíblicos la narración es así. Y en algún momento va al principio, menciona el principio, pero no empezó por el principio, y luego va al final, menciona el final, pero no termina en el final, regresa por alguna parte, y entonces la narración sería como un garabato. En ocasiones es así, particularmente Samuel. Samuel es el libro tal vez con mayores dificultades. El estilo literario o la dificultad más común en Samuel se llama paradoja, que son aparentes contradicciones incluso. Es decir, son dos ideas opuestas completamente. Entonces la narración de Samuel contiene detalles así. Vamos al capítulo 14 y vamos a empezar por el principio, ¿les parece? Que no está al principio del capítulo. Vámonos al verso 24. Porque somos occidentales, entonces queremos ver dónde cuadra esto. Saúl se le ocurre que mientras estamos acampados, solo quedan 600. A Saúl se le ocurre, dice más, los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento. Se les ocurre a Saúl decir, vamos a jurar todos que si Dios no nos concede la victoria o hasta que nos conceda la victoria, nadie comerá nada. Dice, maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. ¿Recuerdas lo que acaba de hacer en el capítulo 13, verdad? Se atrevió a ofrecer sacrificio para que no se le disperse la gente. Recibe sentencia y ahora están acampados frente a una multitud inmensa de filisteos y él se le ocurre decir, ok, para que Dios nos dé la victoria vamos a ayunar. ¿Quién aquí hace ejercicio? A ver, aquí hay alguien que hace ejercicio. ¿Tú cuántas veces comes al día? Sí, tú. 3 veces, no vas a decir que comes 3 veces. 5 por lo menos, un picadito, un bocadito por ahí, un batido, algo extra, ¿verdad? ¿Alguien más hace ejercicio que necesite comer? ¿Cuántas veces comes al día? 4 veces al día. Y un batido más extra por ahí, nada más. Ok. Ahora imagínate soldados. No pueden comer. Es la peor decisión, por más espiritual que suene. Vamos a ayunar a la guerra. No es espiritual, es absurdo. Es absurdo. Ahora, yo ya no hago ejercicio como hacía antes, pero antes yo nadaba más o menos 4 kilómetros y cuando yo nadaba 4 kilómetros, yo comía 4 kilómetros de pizza. La pizza por metros, por kilómetros. Y pesaba cerca de 198 libras, cerca de 200 libras. De fibra, de músculo. Tenía la tableta de chocolate, me acuerdo, estaba todo en forma. Y comía como animal. Comía 5 o 6 veces. Ahí está mi mamá que no puede de la vergüenza con lo que acabo de decir. Y eso es así. Y tú le dices a soldados, vamos a ayunar. Eso no es espiritual. Eso es un error garrafal. Y de paso dice, maldito sea el hombre que toma alimento. Ahora, Jonatán no escuchó esto. Verso 1 dice, aconteció que un día Jonatán, ya cansado de esperar, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos. ¿Estás loco? Sí, pasemos, ven, vamos al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en Gibea, ¿verdad? Saltemos al verso 3. Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, este es el sacerdote, estaba con Saúl. Vamos a ver la importancia de este hombre en breve. Pero el verso 4 dice, había 2 desfiladeros, y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado, un peñasco agudo por el otro. El uno iba
al norte, el otro al sur. Boses y Sene se llamaban. 5. Uno de los peñascos se levantaba al norte y el otro al sur, que miraba a Jeba. Verso 6. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven, pasemos, vamos a donde esos incircuncisos. Quizás, y esta frase es impactante, quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. A la luz de que el ejército se les había dispersado, 2 hombres se infiltran y Jonatán dice: el Señor no está limitado a salvar, sea por muchos o por pocos. Verso 7, y su escudero le respondió: haz todo lo que tengas en el corazón, ve, pues estoy aquí contigo a tu disposición. 8, entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. ¿Que eres loco? Bueno. Dice, verso 9, si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos quietos porque estamos en problemas. 10, pero si dicen: subid a nosotros, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado a nuestras manos. Esta será señal para nosotros. Ahora, no te estoy aconsejando decirle o pedirle señales a Dios. Te estoy aconsejando que profundices en el texto. Sigamos leyendo. 11. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Eso es una burla. Están saliendo, míralos. Se están burlando. 12. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: subid a nosotros y os diremos algo. Burla nuevamente. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. Un hombre y su escudero, 2 hombres, y empieza la matanza. Verso 14, la primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Eso sería lo que hará un par de bueyes en una jornada, en un día. Entonces, 20 hombres, primera matanza, y mira lo que ocurre después, verso 15. Y hubo terror en el campamento, en el campo entre todo el pueblo, aún la guarnición, los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló y fue un gran temblor. Empieza la matanza y ¿cómo respalda Dios a Jonatán? Un temblor. ¿Y hubo qué en medio del pueblo? Gran temor, gran confusión. Ahora salta al verso 20. Saúl ve de lejos y dice: ¿qué está pasando? A ver, ¿quién es el que le falta aquí? ¿Cómo pasó esto? Encuentran que es Jonatán y Saúl dice: mi hijo, ¿no? Vamos a la batalla, no, hay que salvarlo. Verso 20, Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y he aquí, cuando llegan, mira lo que encuentran: que la espada de cada filisteo, de cada hombre, se volvía contra su compañero. ¿Qué estaban haciendo los filisteos después del temblor? Matándose entre ellos. ¿Qué tal? ¿Quién está luchando? Amén. Entonces, los hebreos que de antes estaban con los filisteos, prisioneros, ¿qué hicieron? Se unieron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán y atacaron. Verso 22, cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también salieron ¿a qué? A perseguirlos muy cerca de la batalla. Verso 23, así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Bueno, necesitaríamos un mapa para verlo. ¿Qué 2 cosas hizo el Señor para respaldar a Jonatán? Un temblor y luego la confusión y se empezaron a matar entre ellos. ¿Qué tal? Así libró, verso 23, el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. Verso 24, mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer. Y entonces, ¿cómo estaban después de corretear gente, de una batalla?
exhaustos, hambrientos. Pero Jonatán no había escuchado esto. Verso 27, él no había oído. Por lo cual dice, extendió la punta de su vara y resulta que entraron hacia el bosque y había tantos panales de miel que se chorreaba la miel y él extiende, ¿no? Toma, perdón, dice que había caído al piso. La miel había caído al piso, extiende su vara, toma y sus ojos brillan, dice, vuelve, ¿no? Vuelve en sí, ¿no? Brillaron sus ojos, verso 27. 28, entonces uno del pueblo le habló y dijo, tu padre nos expuso bajo estricto juramento, no. Y el pueblo estaba desfallecido, ¿verdad? Jonatán responde, verso 29, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos, pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no había sido tan grande, mira. Verso 31, aquel día, después de herir a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, el pueblo estaba muy cansado. Y aquí mira el exceso y el pecado, verso 32. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo, tomó ovejas, bueyes, becerros, los mataron en el suelo y el pueblo los comió crudos, con sangre. ¿Qué tal? ¿Fue una buena decisión el ayuno? Pésima decisión. Ahora, no juzguemos a Saúl. Yo me he hallado en pies de Saúl también, tratando de espiritualizar mis decisiones y sujetando a otros a gran aprieto. Antes de aterrizar esto, hagamos una oración breve. Porque no quisiera que leamos juzgando al pobre Saúl, ¿no? Señor, si por tu gracia y por tu espíritu examinas nuestro corazón hoy y nos muestras situaciones en que hayamos tomado decisiones de este estilo. Señor, si tú nos muestras hoy, examina nuestro corazón y nos traes a nuestra memoria a un momento en que nosotros hayamos puesto en aprieto a otro. Que este texto sea real y palpable para nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. No juzguemos a Saúl severamente, pero la decisión fue pésima. Verso 33, y avisaron a Saúl diciéndole, aquí el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con la sangre. Y él dijo, habéis obrado pérfidamente, traedme a una piedra grande. Y Saúl añadió, dispersados entre el pueblo y decirles, traigan cada uno de vosotros su buey o su oveja, matarlos aquí y comed aquí. Pero no pequéis contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche, ¿qué hora es? Ya es de noche. Todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y los mataron allí y edificó Saúl un altar al Señor. Y este fue el primer altar que él edificó. Ahora, el capítulo 13 contiene un altar también. No sé por qué no se lo atribuyen a Saúl. Tal vez porque Samuel ordenó que se lo tengan listo. Puede ser. Pero Saúl ya se atrevió a ofrecer una ofrenda en el 13. En el capítulo 14 nos dice, este es el primer altar que ofrece Saúl. Y entonces edificaron un altar al Señor. Cocinaron ahora sí la carne. Comieron. Pero el capítulo 15 contiene otro altar. Pero mira lo que dice el Señor de los altares de Saúl. Verso 12 del capítulo 15. Llega Samuel, asimismo hubo otra batalla y eso lo veremos la próxima semana. Pero mira esta expresión. Llega muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel diciendo, Dios le da este aviso. Saúl se ha ido a Carmel y aquí se ha levantado un monumento para sí. ¿Cómo considera Dios los altares de Saúl? Un monumento para sí. Y no se nos dice, este es el segundo altar, simplemente se nos dice, se ha hecho un monumento. Bueno, en este caso, verso 35, este fue el primer altar que edificó Saúl al Señor. 36. Entonces Saúl dijo, descendamos contra los filisteos de noche. Pucha, este man, ¿qué está haciendo, no? Tomemos despojo entre ellos hasta el amanecer. Es decir, los mató de hambre. El pueblo peca. Ahora ofrecen un sacrificio entre comen y ya empiezan y dice, bueno, están comiendo y dice,
vamos, ataquemos de noche. Y dijeron ellos, mira cómo responde el pueblo, verso 36, parte B. Haz lo que te parezca bien. Y el resto del capítulo vas a escuchar esa frase de vuelta, haz lo que te parezca bien. El pueblo respondiendo, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y entonces Saúl consulta al Señor, verso 37, y pregunta, ¿descenderé contra los filisteos, los entregarás en manos de Israel? Pero él no contestó en aquel día. Y aquí me serviría tener un par de dados. No traje dados. Bueno, ¿se acuerdan de Ahías? Que lo leímos en el verso 3. Este es el sacerdote. El sacerdote dice que traía consigo un éfod. Y en el éfod había un par de dados, aquí muy cerca del corazón. El éfod era como un chaleco que tenía 12 piedras. Las 12 piedras, cada piedra era una piedra preciosa que representaba a cada tribu. El sacerdote intercedía por Israel, por cada tribu. Dentro del éfod, cerca del hombro, de la hombrera, hay un bolsillo. El bolsillo contiene por ahí 2 dados que se llaman, oh, wow, perfecto, los botones de repuestos, que se llaman el Umín y el Tumín. Estos por ley son dados al sumo sacerdote en Éxodo 28. Finalmente se construye todo, se edifica no es la palabra, se elabora el éfod y entonces se elabora también, es como una especie de dados, y el uno significa luz y el otro significa perfecciones. Cuando consultan al Señor, y cada vez que veas que consultan al Señor en Samuel, usualmente está o Abías o Ahitop, creo que es el que se llama el siguiente sacerdote, o uno de los sacerdotes. Y saca el Umín y el Tumín y hacen una pregunta al Señor y lanzan las suertes. ¿Viste aquel proverbio que dice, las suertes se lanzan en el regazo del sacerdote, pero la decisión es de quién? De Jehová. Dios le había dicho al sacerdote en Éxodo que él respondería. Pero cosa curiosísima, no sé cómo, pero aquí el texto nos dice, el Señor no le respondió aquel día. No he visto nunca en persona el Umim y el Tumim, ¿no? Es decir, nunca los he visto. No sabría bien cuántas opciones de respuestas hay. Sí o no, no lo sé. Lo sabemos en la resurrección. Le preguntaremos al Señor, a ver, cuéntanos cómo funcionaba eso de las suertes. Pero lanzan las suertes, no hay respuesta, vuelven a lanzar las suertes ahora y entonces Saúl dice, esto debe ser porque pecamos. ¿Quién fue el que causó este pecado? Y entonces él empieza a decir, vamos a ver, pongamos toda la nación allá y nosotros, la realeza, acá. Y ahora sí el Señor responde, Ahías lanza la suerte sobre Saúl y Jonatán. Y él dice, ¿cómo? Y entonces verso 41 Saúl exclama, Dios de Israel, da suerte perfecta. Di quién fue, Jonatán o yo. Lanzan Jonatán, hijo mío, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces Jonatán responde, tome un poco de miel. Y él dice, ciertamente si es Jonatán, aun si él debe morir, vamos a ejecutarlo. Y aquí necesito un Saúl y un Jonatán. Aquí están dos perfectos. A ver, vente Javier, vente Lucas. Vamos a ejecutar a Jonatán. ¿Quién quiere ser Jonatán aquí? ¿Javier o Lucas? ¿Quién quiere ser Jonatán? Tú quieres ser Saúl. Perfecto. Saúl, aquí está Saúl y ahí está Jonatán. Vamos a ejecutar a Jonatán. Él va a ser tú, entonces tú quieres morir. Sí. Tú quieres morir. Toma asiento, Jonatán. Estamos listos para ejecutarlo. Y Saúl comete tremenda y espiritualiza, ¿verdad? Incluso si es Jonatán que muera. Y ahora que lo van a ejecutar, el pueblo empieza, todo el pueblo a decir, no, pero si el Señor ha obrado. Y empieza a rogarle a Saúl, ha obrado por medio de él salvación. Y lo rescatan. Ok, tomen asiento. Muchísimas gracias. Lo rescatan por poco y lo matan. Por poco y matan a Jonatán. Ahora, ¿pecó Jonatán?
Es difícil verlo, ¿no? ¿Qué hizo Jonatán? Jonatán extendió su vara, tomó miel. Él no estaba bajo juramento, no sabía del juramento. Pero ¿qué pasó después de que él probó la miel? La gente no se puso a comer miel. ¿Qué vamos a estar comiendo miel, pues? Empezaron a matar animales y a comérselos crudos. ¡Qué tremendo! Pecó Jonatán. El texto no apunta un pecado hacia Jonatán. Bueno, habría que preguntarle a Dios, ¿cuál es tu criterio aquí, no? Me parece que no. Pero lo que él hace sí desemboca en algo más. Todo el pueblo en desenfreno. No, pues si el hijo del rey come toditos, pero ellos no querían miel. Definitivamente no querían miel, querían carne. Ahora, yo sé que por aquí tal vez hay un argentino, pero esto no puede ser pecado, comérsela así jugosita la carne. Tal vez hay un francés aquí. ¿Algún francés? ¿Cómo comen los franceses la carne tártara? ¿Qué tan cruda? Totalmente cruda. No me digas, ¿no la marinan un poquito? Pues lo pueden marinar. Y realmente está cruda. Entonces, tal vez algún francés aquí y me diga, no, pero sí es riquísima la carne cruda. ¿Cómo puede ser pecado? O en Argentina, leer este pasaje, a lo mejor se saltan este pasaje. No sé, los pastores, busquen pastores argentinos, Samuel 14, a lo mejor no lo predican, no lo sé. La primera vez que yo comí carne cruda, realmente fue una decisión desafiante. Me encanta, es decir, a mí me gusta jugosita, así como desangrada, wow, tremendo. Es decir, a mí me encanta jugosita así como te gusta a ti. Es decir, ya te veo la cara, no puede ser pecado, esto no puede ser pecado. Pero el Señor manda hacia Israel por una ley. Levítico 16 dice, la vida de la carne está en su sangre. Ustedes van a ser diferentes a todas las naciones. Ustedes no comerán la carne con sangre, sino bien cocida. Eso es lo que dice Levítico. Para Israel, se lo dice en un momento que están peregrinando. Peregrinaron cerca de 40 años antes de tomar la tierra por posesión y quedó como ley para ellos, no comer la carne así. Ahora, ¿qué tan sabio sería comer carne jugosita así, término medio o un cuarto, sellada nomás? ¿Te acuerdas los días de los apagones? Démela por favor, solo sellada. Eso te iba a caer terrible, pues la cadena del frío se interrumpe. Eso te iba a caer terrible. Ahora imagínatela comer así, sin haber comido todo un día y llegar a esa desesperación. Como animales comerse, como depredadores comerse un animal. Bueno, Jonatán, quisiera aterrizar este pasaje a nuestras vidas de varias formas. Conocimos ya lo que dice el texto. Capítulo 15, no sé en qué de esos 42 años sería, tal vez la mitad, es un estimado. Ocurre el 15, donde finalmente Dios toma una sentencia más. Saúl rechaza la palabra del Señor en el 15 y Dios rechaza completamente a Saúl en el 15. No ha ocurrido todavía hasta el 14. Pero si primero tenemos 13 y 14 la guerra contra los filisteos, que es el énfasis, aunque hubo muchas más guerras, para cuando llegamos al 15 ya toca Amalek. Es decir, creería tal vez hacia la mitad del reinado de Saúl. Quisiera aterrizar esto de alguna forma. ¿Es posible que el rey maldiga a su nación? Lo vemos aquí. Saúl sujetó a maldición al pueblo. ¿Es posible que nos pase eso a nosotros también? ¿Que nuestros gobernantes nos hayan sujetado a maldición? ¿Ya 14? Más. Y mucho antes. ¡Wow! ¿Es posible que tú como cabeza del hogar o como esposa traigas maldición a tu hogar? También lo es posible. Quisiera argumentar hoy algo más sutil que la maldición. Quisiera argumentar hoy por los excesos. La
el añadir a la palabra cosas que Dios no pidió. Te voy a dar varios ejemplos. Gálatas 3 nos dice que la ley funciona como reglas que ponen en evidencia que somos pecadores. Ponen en evidencia la carne. Romanos 7 nos dice que la ley tiene el rol de poner en evidencia que no solo el pecado es pecaminoso contra nosotros, sino que nosotros realmente somos pecaminosos. Es decir, realmente somos pecadores. Ese es Romanos 7. Entonces, cuando se añade en Gálatas capítulo 3, nos informa que cuando se añaden más reglas o se añade más obras o mayor énfasis en las obras, lo único que sale en evidencia es las obras de la carne. Y las obras de la carne evidentes son enemistades, pleitos, ¿verdad? Insultos, maledicencias y todo lo demás, lujurias. ¿Lo viste? Y por si se nos escapa alguna cosa, cosas semejantes, dice Pablo. Eso es Gálatas. Colosenses 2 nos dice que el severo trato contra el cuerpo no tiene ningún efecto a favor o de control, de dominio propio hacia la carne. Y viste que los judíos desde mucho tiempo atrás, pero mucho más ahora, los judíos ortodoxos se atan cuero por todo el brazo, se estrangulan el brazo hasta que los dedos estén pero ya morados y dicen, gracias a esto no pequé hoy día, ¿verdad? ¿Lo ha visto? Eso según Pablo, el severo trato contra tu cuerpo tiene ningún efecto contra la carne. Entonces añadir ese duro trato, eso sería por así llamarlo un énfasis en las obras, tal vez un legalismo, un énfasis hacia las obras. Entonces quisiera argumentar que nuestra relación con Dios no debería ser en ese sentido. Si el texto de acá en Samuel nos informa que Saúl desobedece, Jonatán tiene algunas obras de fe, y lo veremos en Hebreos, y ahora capítulo 15 vuelve a desobedecer. Dios le dice a Saúl, no es la desobediencia como la idolatría o pecado de adivinación. No es tan grave desobedecer. ¿Cómo logramos que Saúl obedezca? ¿Cuál crees que sería la fórmula? Entonces quisiera argumentar que esto que vimos acá, entre miel, comer sangre y maldición, miel, comer sangre y maldición, podríamos de alguna forma, ¿verdad?, pensar en algo muy particular. Nuevamente Saúl y Jonatán vengan para acá. Vengo de un campamento juvenil. Ahora sí, ¿quién quiere ser Saúl y quién quiere ser Jonatán? ¿Quieres ser Saúl o Jonatán? ¿Qué prefieres? Saúl. Ok, tú vas a ser Saúl, tú vas a ser Jonatán. Ponte de espaldas para allá, tú ponte para acá. Saúl, quisiera que después de la victoria que ha tenido Jonatán esta mañana, lo exhortes. Quiero que felicites, exhortes a Jonatán. ¿Y qué estás haciendo? Mira, ya se está preparando. Tomen asiento, quédate ahí para acá. Tú puedes tomar asiento, tú te quedas acá. ¿Qué significa exhortar? Bueno, si vemos el diccionario bíblico, la palabra exhortación se compone por dos. La primera es la palabra de donde obtenemos paralelo. ¿Ok? Prestamos del griego la palabra paralelo. Y la segunda es de donde obtenemos la palabra abogado. Entonces es un abogado que está junto a ti. Esa palabra se la usa en relación al Espíritu Santo también. ¿Sabías eso? Eso es exhortar. Entonces, exhortar significa que yo estoy junto a ti. De manera que si tú flaquea un poquito, ¿qué puedo hacer? Porque estoy junto a ti, te puedo levantar. Si te desvías, desvíate para allá, ¿qué puedo hacer porque estoy junto a ti? Te puedo traer de vuelta, te puedo corregir. Si vas bien, ¿qué supone que debo estar haciendo? Animando, felicitando. Toma asiento ahora, ¿sí? ¿Cómo lo exhortamos? ¿Con el cinturón? ¿Qué hizo Saúl? Casi ejecuta a su hijo. Padres aquí presentes, líderes de grupos de hogar aquí presentes, todos los que estén haciendo discípulos. ¿Hemos tratado alguna vez a alguien como Saúl a Jonatán en este momento? Esposos, cónyuges, cada quien.
Esposo, ¿has tratado tal vez a tu esposa? Esposa, ¿has tratado tal vez a tu esposo como Saúl a Jonatán? ¿Fue más pecado comer miel o el trato que se le dio? ¿Qué fue más pecaminoso, comer miel o tratar de ejecutar a Jonatán? ¿Quién tuvo fe? ¿Saúl o Jonatán? Jonatán tuvo no solo fe, tuvo el respaldo de Dios con 2 milagros. 2 milagros. ¿Y qué hizo su padre? Vamos a ejecutarlo. Quisiera decir que la iglesia de hoy comete los mismos errores. Vengo de un campamento juvenil, 120 muchachos. Y yo estaba enseñando los mismos pasajes que siempre enseño. Enseña y estaba contento. Y yo felicito, no sé si ustedes recuerdan que cuando estábamos estudiando acá un taller mensual con café, bolón y Biblia, no solo comemos rico, sino que alguien participa y enseguida una felicitación. De la misma manera, estaba felicitándolos. Lo que noté es que estos muchachos, hijos de cristianos, no sabían recibir felicitaciones. No sabían qué hacer con una felicitación. No tenían ni idea. Por ejemplo, tenían unos musicazos, todos adolescentes, una música espectacular, y entonces me le acerco a ellos y les digo, qué tremenda bendición que hayan venido y compartan la alabanza. ¿Y qué hacían los muchachos? Uy, nunca me han felicitado, me voy de aquí. No sabían qué hacer. Una noche, 2 noches, 3 noches, finalmente la tercera noche ya me di cuenta hacia dónde iban las aplicaciones. Los mismos pasajes que usualmente trabajamos, pero las aplicaciones todas iban hacia felicitar. ¿Qué aplicación tan extraña? Yo decía. Luego me llama Javier. Javier me dice, no te olvidarás que toca el capítulo 14. Ok, empiezo a revisar el 14. ¿Por qué se parece tanto a lo que viví en el campamento? Y entonces empiezo a hablar del perdón en la última noche. Y les cuento situaciones de perdón que hemos trabajado con adolescentes antes. Ya habían lágrimas entre algunos de ellos. Y notando que no había conectado con todos, pero sabiendo que ya había este problema, lo suelto. Tal vez tú no tienes a alguien que perdonar por una acción grave. Sacando del texto, el texto que estábamos trabajando era Filemón. Viste que Filemón, Pablo le dice a Filemón, Onésimo antes era un inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, ahora que está en Cristo, ¿no? Les dije, tal vez tus padres no han hecho nada grave contra ti, pero tal vez tus padres son aquellos de los que te dicen inútil. Las lágrimas. Imagínate 120 muchachos llorando. Entonces yo les dije, mira, tal vez a tus padres también les trataron así. Y ellos por eso tratan de esta forma. Quisiera proponerte el perdón hacia ellos, pero quisiera felicitarte hoy. Los invité a tener fe en Cristo Jesús, a tomar decisiones de fe. Una de esas era el perdón. Y entonces les dije, quisiera felicitarte hoy. Y empecé a dar palabras de ánimo. Esta vez sí las empezaron a recibir. Le dije a los padres presentes, que había como unos 20, les dije, miren, Dios usa el sufrimiento como tierra arada para plantar la semilla. Pero didácticamente, nosotros los adultos, para plantar la semilla, necesitamos la exhortación bíblica. Necesitamos animar. Para que ellos tomen pasos de fe, no puede ser la reprensión, la condenación, una sentencia a muerte. El método, pues, ¿le funcionó a Saúl? Debes aprender a hablar como sigue. Y empecé a exhortar a los padres. Y empecé a exhortar a los líderes. Y quisiera decirte algunas frases que tal vez te animen a seguir. A los adultos primero. A Javier primero. Javier, yo estoy tan orgulloso de ti. Para mí es un gozo servir a tu lado. A toda la familia Javier, no saben cuánto bendicen mi vida.
realmente son bendición para mí. A mi familia, ¿por qué no? Les amo tanto. Perdónenme mis excesos, mis desfachateces. Estoy tan orgulloso de los pasos de fe que dan. A todos ustedes, sepan que si el Señor los trajo aquí, es para formar parte de algo especial que tenemos. Nosotros somos como familia. Bienvenido a la 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 familia. Dios obra la salvación por obras o por fe. ¿Lo crees? Lo hizo con Jonatán, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? Se vio en acciones de valentía. ¿Y por qué nosotros le ponemos un requisito de obras a nuestros semejantes en vez de fe? Vamos a leer un verso y con esto cerramos. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 23. Y lo vas a descubrir después porque vamos a seguir en Samuel. Pero aquí no dice Jonatán. Hebreos 11:32 dice: ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contarles de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, y ahí debería decir Jonatán. Pero en lugar de Jonatán, Dios preparó un nuevo príncipe que no sea hijo de Saúl. Y dice David. Ahora vas a ver el rol de Jonatán en los siguientes capítulos para que esto ocurra. Es tremendo este Jonatán. Jonatán era un digno heredero al trono. Sin embargo, no está su nombre aquí. Y qué pena decir tremendo Jonatán, es decir, lo vas a ver en el resto del estudio de Samuel. Dice, y Samuel, claro, pues Samuel, y los profetas, verso 33, quienes por la fe conquistaron reinos. ¿Esa conquista se logra por obras o por fe? La conquista sobre tus problemas, ¿se logra con obras o por fe? Sobre las adicciones, ¿por obras o por fe? Sobre el pecado que es oculto, ¿cómo logras conquistar eso? ¿Por obras o por fe? Sobre la falta de perdón, ¿por obras o por fe? Dice, estos por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, obtuvieron para sí las promesas, cerraron bocas de leones, verso 34, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Amado hermano, si eres discipulador, es importante sembrar la fe. Y no se siembra con reprensión ni con obras. Se modela la fe, se felicita las acciones de fe, se celebra la fe. Celebremos la fe en Cristo Jesús. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.